¿Cómo le va, ministro? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ya ha pasado un tiempo considerable desde que ustedes son gobierno. Y, ¿cómo está la educación de hoy en este tiempo? ¿Qué logros han tenido? ¿En qué han mejorado? ¿Hacia dónde va la educación en nuestro país? Le digo esto porque la educación, obviamente usted lo sabe, es muy importante, fundamental, diría yo, en cualquier nación. El otro día estuvo Lino Barañao y habló y apuntó directamente a la educación del país con respecto hacia el futuro que queremos, ¿no?, de la República Argentina. Bueno, Lino tiene que ver con algunos de los logros, pero yo te diría, Santiago, que arrancando el 10 de diciembre, el principal logro ha sido cerrar las paritarias, ¿no? Tanto inicialmente la paritaria de lo que es el sistema formal, que hizo que las clases comenzaran normalmente en casi todo el país, pero sobre todo mandando una señal muy clara, porque vimos un aumento significativo con una inversión importante del Estado Nacional para que muchas provincias pudieran dar aumentos a los docentes, para que realmente empezaran a sentir que había un cambio en esa mirada, que no tuviéramos nunca más docentes debajo, con su salario debajo del mínimo vital y móvil. Y ahora con la paritaria universitaria, que también cerró y también con una situación muy importante, que es que acordamos con todos los 6 gremios universitarios. Esto hace 7 años más o menos que no ocurría en la Argentina, que todos los gremios universitarios acordaron una paritaria con el gobierno, que lo que tiene importante, además de que obviamente creo que refleja la importancia que le da el presidente Macri y su gobierno a los docentes y a que se sientan bien remunerados, como dijimos en campaña, es que haya clases. Lo más importante, el cambio más importante tiene que ser que haya clases en todo el país, porque sin clases no se aprende. Así que pensando sobre todo en esas familias que muchas de ellas, porque hubo lamentablemente en esta negociación paritaria con las universidades algunos paros, y recibía de muchos padres de los colegios que están dentro de las universidades mensajes de preocupación. Bueno, llevar esa tranquilidad a los padres, ordenar el sistema. Nunca más vamos a tener una paritaria universitaria en medio del año. Hemos cambiado el sistema. Ahora todas las paritarias docentes, las universitarias y las no universitarias, van a ser en febrero para que comencemos el año y podamos normalizarlo. Ese es un gran primer logro. El que tiene que ver con lo del Lino Barañao es empezar a conversar, a que los dos ministerios, la ciencia y la tecnología, conversen con la universidad y la educación. Porque cuando eso no está conectado, no está articulado, el país no genera el motor de ideas que necesitamos que genere alrededor de la universidad y de la ciencia. Pero ¿por qué no apuntan a los chicos? Yo el otro día le decía a Lino, ¿no? Un pibe está terminando la secundaria y obviamente que ya empieza a demostrar sus aptitudes y no hay nadie que contenga, que lo pueda guiar. Y va terminando los últimos años, si es que puede, si es que llega hasta ahí, y no hay un Estado que le proponga un camino a seguir en cuanto a lo educativo. Uno termina quinto año, me pasó a mí cuando era pibe, y le sigue pasando a los pibes de hoy, y no sabe absolutamente qué quiere hacer de su vida, porque no hay un Estado que se enfoque en eso, a contener al pibe, al estudiante, porque la verdad que hay muchos chicos que ya desde muy chicos empiezan a despuntar hacia una rama no sé, pienso en la ciencia, otros en el arte, otros en las ciencias, no sé, exactas, y no hay un Estado que los pueda guiar y contener a nivel educacional. Coincido con el diagnóstico. Y estamos trabajando, dame 15 días más, en una respuesta que va a ser muy, muy interesante. La estamos trabajando con las universidades, la estamos trabajando con el sistema universitario en general y el sistema secundario. Queremos unir esos dos sistemas. Lo hemos hablado acá muchas veces. Hoy el secundario, más que un puente hacia la vida adulta, es como un callejón sin salida, donde los chicos se chocan. Vos decís, no hay nadie que los acompañe. No ven hacia dónde tienen que ir. Y nosotros buscamos que eso sea un puente. Pero ese puente tiene que ser un puente que muchos de ellos necesitan cruzar acompañados. Y estamos trabajando en una propuesta. Te pido un poquito más de paciencia. Hace 5 meses que hemos venido trabajando mucho con las universidades. Obviamente, con todo este ruido que hubo, esas conversaciones por ahí se retrasaron un poquito, pero durante el mes de junio vamos a hacer una respuesta específica para ese problema. ¿Cómo acompañamos para que además más jóvenes lleguen a ese puente? Porque ¿cuál es el problema en la Argentina? Que la mitad de los jóvenes ni siquiera llegan al puente, porque no terminan el secundario. Esa es una gran preocupación nuestra, que no solamente la queremos trabajar con los jóvenes que ya están ahí y vamos a plantear una propuesta concreta para ellos, sino trabajar también desde el inicio. ¿Cuál es la causa o cuál es una de las causas de ese problema? Es el jardín de infantes. Ya está absolutamente demostrado en el mundo. Acabo de volver en el día de hoy de Finlandia. Estuve trabajando allá con las universidades finlandesas y con el Ministerio de Educación finlandés para seguir intercambiando ideas como lo hacíamos en la ciudad. Y allí también el tema de la educación inicial
es muy importante porque la estimulación temprana de los niños garantiza que cuando llegan al primer grado están todos en las mismas condiciones. No es lo mismo un chico que nace por ahí en un hogar donde lamentablemente los padres no pudieron terminar el secundario. Entonces no tienen ellos. Pero, ¿en qué falla el Estado? Porque el otro día leía que el 30% de los chicos, el 30% de los chicos que arranca el secundario lo termina. ¿Cómo se puede aumentar ese porcentaje? No ¿Cómo pensar a podemos largo hacer plazo. para que... Perdona que te Claro. interrumpí, pero para mí es no pensar a largo plazo. Cuando yo quiero invertir en el jardín es porque yo estoy pensando en una respuesta para ese problema del secundario de 15 años. Porque el chico que entra al jardín hoy va a terminar el secundario en 15 años. Y yo estoy pensando, estamos pensando con el Los gobiernos, presidente. claro, no le interesa el largo plazo a nadie. Sí. Nosotros estamos pensando en el presidente que todos los chicos lleguen a los 3 años al jardín, puedan ir a un jardín. Tenemos que construir 3.000 jardines de infantes y lo estamos comenzando a hacer. Hemos conseguido, se anunció hace poquito a través del Banco Interamericano de Desarrollo, un crédito de más de $1.000 millones para este motivo específico, que vamos a trabajar en conjunto con Carolina Stanley en desarrollo social. Porque también pensando más largo plazo, hay que ver cómo se alimenta la madre cuando está embarazada. Porque los alimentos de la madre, los nutrientes de la madre, hacen que ese chico crezca en la panza con todas las conexiones neuronales y después hay que estimular esas conexiones neuronales. Todo eso es lo que ocurre en los primeros años de vida y lo tenemos que trabajar en conjunto. Eso es pensar a 15 años, porque esos chicos van a recién recibirse en el 2030. 2030. Entonces, esa es la Argentina a largo plazo. Ahora, en el medio tenemos que hacer lo del secundario y también tenemos que trabajar en la primaria. Estamos haciendo una evaluación este año para tercer grado para ver si los chicos están aprendiendo a leer o no. Y si no están aprendiendo a leer, ¿qué tenemos que hacer? Estamos cambiando toda la formación. Igual hay mucho que hacer, las escuelas se siguen cayendo, pero los maestros no ganan como deben ganar. Y lo tenemos que hacer todo al mismo tiempo. No hay tiempo que esperar. Por eso la inversión que estamos haciendo, por eso ir a buscar créditos específicos. Pensemos que antes se hablaban por ahí de créditos para la inversión en energía. El presidente acaba de anunciar un crédito de más de $1.000 millones para educación, para construir jardines de infantes, para capacitar a docentes para esos jardines de infantes. Este es el pensamiento a largo plazo, porque podemos hacer muchos puentes, carreteras, centrales hidroeléctricas, molinos de viento con energía renovable como vamos a hacer, o el proyecto de energía solar en Jujuy, pero todo eso, si no hay una población, una población argentina, una sociedad argentina capaz de aprovecharla, porque tiene jóvenes que generan ideas, nuevos trabajos, que son capaces de generarle al mundo nuevas ideas, no sirve de nada. No sirve de nada. Ministro, ahora obviamente vamos a abrir las preguntas para que pregunten todos los compañeros aquí, pero el otro día repasaba un poco su historia y me encuentro con que usted es, no sé si amigo es la palabra, pero muy cercano a Bergoglio, bueno, ahora Francisco, ¿no? ¿En qué lugar quedó usted en toda esta interna entre Francisco y Mauricio Macri? No soy amigo, no me considero amigo. Me parece que... ¿Se puede contar en qué condiciones usted llega a conocer a Bergoglio? Cuando asumo el Ministerio de Educación en la ciudad, que Mauricio Macri, en ese momento jefe de gobierno, me lo ofrece, empecé a tener algún contacto, él como arzobispo de Buenos Aires. Pero además, en ese momento pasé una situación difícil en mi familia, pasamos, mi mujer y mi familia, una situación difícil y él me acompañó mucho. Así que nada, ahí tuve una relación más de padre cura, de cura párroco a persona que no creía mucho y empezó a creer mucho más y que tuvo una conversión muy grande durante esos años y la continuamos. La verdad que tuve la suerte. Para la gente que no sabe, sin entrar obviamente en detalles, usted tenía una hija con un problema de salud. Ahí se acerca a Bergoglio en aquel entonces. ¿Y usted cree que se provoca un milagro a partir de él? Yo creo que sí, cuando a él lo coronan, la operan por segunda vez a mi hija. Mi hija tuvo cáncer a los 7 años y después le volvió a aparecer una mancha en el hígado, que se la tuvieron que sacar y se la sacaron justo el día, por casualidad mi mujer había elegido el día porque era el día de San José, el 19 de marzo, y justo Bergoglio elige el 19 de marzo para que lo coronen papa. Y bueno, ese día a ella le sacan un tejido extraño del hígado, que el patólogo cuando lo ve dice esto es maligno, lo estuvieron analizando 22 días y no encontraron una sola célula. Y yo le había pedido por carta, a Francisco que rezara por ella. Y después tuve la bendición de que al mes más o menos ya habíamos planeado, sin saber que Francisco iba a ser papa en ese momento,
un viaje a Roma con mi familia. Y ahí la conoció, porque no la conocía. Había escuchado, obviamente, por mis pedidos de oración de Luz, que es mi hija mayor, y la conoció al poco tiempo. ¿Cómo fue ser una persona lejana a la iglesia acercarse? No lejana. Yo decía siempre que mi mujer era como una especie de, en vez de cable a tierra, una especie de conexión al cielo, de antena al cielo. Iba a misa, pero digamos, era para cumplir. Y entendí, lo más importante es que no tenemos el control de nuestra vida. Que cuando uno cree que está todo bajo control, no siempre está todo bajo control. Y que uno tiene que tener fe. Y me ayudó mucho a entender y a priorizar las cosas, a valorar mucho, por eso recién decía lo de mi mujer, ¿no? A valorar mucho el trabajo que ella hace todos los días, cuidándome, además de cuidar a nosotros, me cuida a mí. Y también sentir que la presencia de Cristo es muy importante en poder valorar lo que uno tiene, vivir realmente con alegría, con esperanza cada día y disfrutar cada día, ¿no? El enorme regalo que es que estemos ahora acá y que después de acá yo me vaya a festejar con mi mujer mi cumpleaños. O sea, entender que lo que ahora está puede no estar mañana y entonces no perder el tiempo en pequeñeces, no malgastar energía en cosas que no valen la pena y rezar y pedir, que eso también es algo muy importante. Era mucho más soberbio de lo que soy ahora. Creo que he aprendido a ser un poquito más humilde y pedir ayuda. Pedí mucha ayuda y recibimos mucha ayuda durante todos esos tiempos. Y el hecho de toparte con semejante dolor y verlo transitado, me imagino que te va a ayudar también para vos decías recién, te humanizó, te sensibilizó y Sí, ahora vos tenés el poder también de, no sé si de solucionarle, pero de abrirle las puertas, ese puente del cual vos hablás, a un montón de chicos. Muchos chicos que están enfermos, muchos chicos que están en familias totalmente devastadas, muchos chicos que por ahí no tienen ni para comer. Y la educación se encarga un poco de eso, ¿no? De poder contener y guiar a esos chicos de todas partes de la Argentina, que a veces las realidades son tremendas. Sí, chicos y grandes también. Pero sí, yo siento que estoy en el mejor trabajo del mundo. O sea, tengo un amigo que dice no perdamos la capacidad de asombro. Nos repite así a nosotros cuando estamos juntos, nos juntamos, ahora menos, porque lamentablemente ahora hace poco todos los años hacíamos un viaje juntos un fin de semana, acá algún lugar generalmente en la provincia, pero solamente para juntarnos este año no pude ir. Y él siempre dice, no perdamos la capacidad de asombro. Y yo todos los días, cuando entro al despacho del ministro, digo, digamos, te dieron esta oportunidad. Más allá de que estuviera más o menos cerca, siempre me gustó mucho la parábola de los talentos, ¿no? Esa que dice que Dios te dio cosas que va a esperar que las multipliques, no que las guardes y las contengas, sino que las multipliques. Y que te van a juzgar por cómo multiplicaste esas cosas que te dio. Y yo creo que la familia que tengo, los hijos que tengo, la mujer que tengo, son parte de esos talentos. Y también este trabajo, esta oportunidad de poder dejar un granito de arena para que uno de esos chicos pueda estar un poquito más cerca de sentirse que es dueño de su futuro. Que en el fondo eso es la educación, es darle a pibes que por ahí vienen sin nada, la oportunidad de ser dueño de su futuro. Imagínate que puedan realmente decir, voy para allá y voy. Y tengo las herramientas y me siento y tengo la mochila con todas las herramientas que necesito, tengo la carpa, tengo todo. Eso es la educación. Y yo sueño que sé que no voy a arreglar todos los problemas de la educación y no me pongo esa imagen de todo el problema porque no los voy a resolver nunca. Es todos los días hacer un poquito para que nos vayamos acercando. Y en ese camino, tratar de que se entienda, porque me parece que lo tenemos que entender todos, que esto tiene que ser un tema. A mí, sinceramente, me duele muchas veces que el debate educativo sea solamente la paritaria docente, ¿no? Por eso, cada vez que vengo acá te agradezco poder venir, porque acá hablamos de otros temas. Y creo que la educación tiene que ser un tema permanente, porque todo lo demás que hagamos, resolvemos la inflación, la vamos a resolver, está bien. Vamos a tener más empleo, perfecto. Ahora, resolvemos el problema del empleo hoy. Santiago, mis hijos van a tener 7 trabajos en su vida. 7. Van a cambiar de laburo 7 veces. 5 de esos 7 laburos hoy no existen porque no fueron creados.
no existen, van a crearse en el futuro. Antes, cuando yo decidí mi carrera universitaria, no existía el gerente de nuevos medios en las empresas. Hoy es uno de los cargos más importantes, el que maneja el Twitter, el Facebook de las empresas. Fue algo que se creó por la tecnología. Bueno, así como ese, van a crearse un montón de cargos, de trabajos. Y esa va a ser la riqueza de un país, la capacidad que tengan los jóvenes de ese país de generar esos nuevos empleos. Entonces, pensar que nosotros lo que tenemos que hacer es no enseñarles a nuestros jóvenes a trabajar, a buscar un trabajo, sino a crear trabajo, te cambia el paradigma de la educación. Porque la escuela no te puede mostrar, este es el mundo. El mundo es lo que vos vas a hacer de él. Esa es la diferencia enorme que tenemos que tener con el sistema educativo hoy. Intento pensar cómo hacemos para llegar de la Argentina que estamos hoy a ese mundo que vos soñás. No va a ser inmediato. No es fácil, no. Tenemos que empezar. Lo más importante para nosotros son los docentes. Por eso tenemos que cambiarle también al docente esas herramientas, porque les dieron una mochila. Pensá que la mayoría de los docentes en promedio tienen más de 10, 15 años de que se graduaron como docentes. Les dieron una mochila para ir de campamento, digamos, a la playa. Y lo estamos poniendo en medio de la montaña. ¿Entendés? No tienen las herramientas necesarias para enfrentar este mundo. Les tenemos que cambiarle la mochila. Cambiar la mochila quiere decir... Capacitar, sí. Sí, y lo estamos trabajando. Sí. Johnny, por favor. Sí, buenas noches. Me tal, parece bueno que no analicemos solamente el tema docente o educación pública desde el punto de vista de la paritaria. Claro. Estoy viendo las imágenes que tenés atrás tuyo de la marcha del otro día universitaria, que fue impresionante. Yo te preguntaba recién, fuera de aire, se resolvió la cuestión paritaria, pero al mismo tiempo los chicos, los alumnos y toda la comunidad educativa en general decía boleto universitario y decía se nos encarecieron los apuntes y los materiales educativos. Estaría bueno que haya alguna respuesta porque muchos se nos encareció tanto que estamos abandonando la facultad. ¿Alguna respuesta sobre eso? Y después preguntarte sobre las universidades del conurbano. Hay universidades que se crearon con el kirchnerismo, por ejemplo, Universidad del Oeste, donde tenés a Lorena Otacé, Federico Otacé, Cintia Otacé, Pablo Otacé, toda la gente de la gestión anterior y están usando como caja política. ¿Sí? ¿Qué respuesta? ¿Qué va a pasar con esas universidades? Vamos por el primer punto. Este año nosotros hemos aumentado las becas, justamente para ayudar a aquellos estudiantes que ya reciben ayuda del Estado, para que tengan más ayuda, porque entendemos que la situación genera problemas. Pero me parece importante, porque se destacó mucho, marcharon todos los gremios, como pidiendo también que todos los gremios firmaron que eso no pasaba. Entonces, por eso te digo, ¿se resolvió el tema de la paritaria? Se resolvió. ¿Se resolvió el tema económico en la Argentina? No, estamos camino a resolverlo. Digamos, el equipo de Alfonso, con la mirada que tiene el presidente, lo va a resolver. Pero en el camino nosotros este año hemos aumentado las becas, estamos trabajando y ya se ha hecho público, hemos aumentado el presupuesto universitario para que puedan cubrir la tarifa de luz, hemos garantizado, lo ha hecho el presidente, reunido con todos los rectores, que hacía mucho tiempo no se reunían todos los rectores en Casa Rosada, garantizando el funcionamiento de las universidades. Así que la verdad que por ese lado estamos absolutamente abiertos, como siempre, 11 5002 5656, mi teléfono a disposición. Me he reunido con la FUBA, me he comprometido a asistir al Congreso. Pon acá abajo a pie de pantalla el teléfono del ministro, usted siempre lo da al aire. A ver, sí. 11 5002 5656. Ahí está. Así que vamos a seguir con el diálogo con todos y ayudando a resolver los problemas que sabemos que tenemos que enfrentar, pero que sabemos que es un momento que vamos a atravesar y vamos a estar mucho mejor. Respecto al segundo tema, bueno, el tema de la Universidad del Oeste lo vimos puntualmente y estamos trabajando en una renovación de la conducción, que como dijiste la conducía hoy uno de los hijos de Otacé, porque estaba ya planteado judicialmente por el ministro anterior el tema. No es que nosotros lo recibimos ya con un planteo judicial, entonces estamos tratando de resolverlo lo antes posible para resolverlo antes que lo resuelva la justicia. ¿Es verdad que se pagan sueldos de 300.000 pesos? La verdad es que no te puedo decir si hay sueldo de 300.000 pesos. ¿300.000 pesos por qué? ¿Por Universidad, cuánto? Universidad Nacional del Oeste. Del Oeste. Estamos, ¿Por mes? Por mes. Sueldos. 300.000 pesos por mes. Hay muchas versiones. Yo quiero hablar... ¿De qué daba? Profesores, rectores, gente de la Universidad Nacional del Oeste. Por eso yo te decía, se usaban como caja política. Pero esto concursos, quiero ir. lo hemos dicho... No, pero preguntó si era cierto. ¿Es cierto eso? Eso es un papelón. Yo soy serio, así que no quiero hablar sin la información. No tenemos la auditoría, hemos pedido auditorías a las universidades. No, sé que no es...
¿Cómo? Sería un papelón si eso es así, es una vergüenza, digo, pero preguntó si era porque cierto. La no lo caja puedo- es 103 digo, millones de pesos. Pero por digo, año. el día que yo sepa que es así, no se preocupe, Lo van a que vamos a ir a la justicia, lo vamos a Perfecto. mostrar, porque hay hasta cosas que no- entonces, Pero el punto, por eso yo no quiero hablar de más. Lo que quiero decir es esto. Nosotros estamos convencidos que la universidad debe crecer, el sistema universitario debe crecer. De las universidades que se crearon, por ejemplo, se creó la Universidad de Almirante Brown, hemos nombrado al rector normalizador, para aquellos que decían que no se iban a nombrar, bueno, nombramos al rector. Las universidades van a funcionar, vamos a hacer crecer el sistema y queremos invertir mucho en el sistema universitario, así que esto por un lado. Por otro lado, también queremos que se auditen los más de 60.000 millones de pesos que este año vamos a invertir en universidades, tienen que tener rendición de cuentas. No pueden no tener rendición de cuentas y en el pasado ha habido universidades que no han dejado que las auditorías entren, con lo cual eso sí hemos sido muy claros con los rectores. Sí, Rosario. Buenas noches, ministro. ¿Qué tal, Rosario? Estaba hablando usted recién de su viaje a Finlandia, las escuelas de innovación pedagógica que usted empezó cuando era ministro en la ciudad de Buenos Aires. Yo me preguntaba, después de escuchar a pedagogos como Ken Robinson, que muchas veces lo hablábamos, el británico que pide una revolución educativa, salir de formar profesionales para la revolución industrial, que la pasamos hace mucho tiempo. Ahora, quiero dividir la pregunta en dos partes. Para poder atender y formar chicos necesitamos maestros bien pagos. Nos gusta no hablar de las paritarias y de los sueldos, hay que hacerlo. Si no, el maestro no puede educar como corresponde. ¿Cuánto gana un maestro finlandés? Gana 2.700 euros de salario inicial. O sea, estamos muy lejos de Finlandia, no solamente... Está bien, en Hay que ver lo que es el Rosario- costo de vida también No, para por eso. poder... Bueno, Yo lo que pero diría- quiero que me diga para Yo saber... lo que diría, 8.000 Rosario, por año. si lo tomás por porcentaje del PBI per cápita, que sería algo que iría en la línea de lo que dice Santiago, de tratar de relacionarlo, no estamos tan lejos. Ahora, en Finlandia el maestro no solamente gana un sueldo, que es interesante, no Le es el alcanza mejor para sueldo, vivir, le alcanza para sí, vivir. pero, y no tiene mucho crecimiento. No hay tanta, créanme que no hay tanta la diferencia comparativamente hablando. Ahora, tiene un prestigio que no tiene acá el maestro, tiene un respeto de la sociedad que acá no tiene. Nosotros estamos hablando mucho de esto. Nosotros decíamos, queremos maestros respetados, cuidados y bien remunerados, porque sentimos que no hay un respeto por el maestro acá. Y nosotros queremos que eso se recupere, porque si no se recupera, si seguimos teniendo casos de padres que van a pegarle a los maestros porque le pusieron una mala nota a los hijos, si tenemos como sociedad una visión de la educación como algo temporal, de la escuela como un depósito, donde yo dejo a mi hijo a la mañana y lo paso a buscar a la tarde y no importa lo que pasó en el medio, eso es no valorar al docente. Cuando nosotros le decimos a un docente, pasalo al pibe aunque no sepa, le estás diciendo no me importa tu laburo. Porque si no importa si el pibe aprendió, tampoco importa si el maestro enseñó, a nosotros sí nos importa. Pero, ministro, estamos hablando de una sociedad donde esos padres tienen un trabajo que también les alcanza, pueden ocuparse determinadas horas de la educación de sus hijos, maestros que ganan lo suficiente para poder enseñar como corresponde y formar a esos chicos. Y estamos en una Argentina donde lamentablemente, y es una deuda pendiente de hace muchos años, no se le paga bien a los maestros y se toman decisiones como recortarle 800 millones de pesos, entre otros a las universidades. Se le da para poder bancar la factura de luz, pero se recorta de la jefatura de gabinete, administración... No se recortó nada, Sí, decisión administrativa No, Rosario, no me digas 519. sí. Perdón. Sí, le digo que sí, está publicado en el boletín Pero oficial. ¿qué es recortar? Si yo estoy aumentando el presupuesto, no hubo recorte. El dinero que tenía la jefatura Pero de entonces gabinete no es para así, disponer pero para entonces- eso se lo dieron a los gobernadores, no sé a quiénes, y se le saca, entre otros, a universidades. Pero no es Entonces así, hay una Rosario. contradicción, Pero ministro. Rosario, usted tiene que tomar el número total, no puede tomar un número parcial. ¿Pero para qué se recorta esto? Pero déjeme terminar, yo la Por escucho con favor, atención, por favor, y si no es lo quiero difícil. escuchar a usted. Ahora, en este momento, hay determinados recursos que se distribuyen de acuerdo a la necesidad. Las universidades están hoy cubiertas, de hecho, y le digo esto, recibimos el sistema con 3 meses de deuda y 2 cuotas de las becas de los estudiantes universitarios sin pagar. Eso fue lo que recibimos. Digo porque, para que esté claro el blanco y 3 el negro. meses. 3 meses sin pagar, hoy están al día las universidades. No solamente pagamos los 3 meses de deuda, sino que pagamos todos los meses hasta ahora. Con lo cual no falta plata y no se va a recortar nada. Lo que pasó es que hay unos recursos que se votaron en un presupuesto que no era nuestro presupuesto, que estaban a distribución del jefe de gabinete, que se distribuyeron a las provincias porque las provincias tienen necesidad de salarios. Entonces, hoy la urgencia era esa. Esto no quiere decir que se recortó a la universidad. La universidad tenía un presupuesto el año pasado de 54.000 millones de pesos y está yendo por arriba tranquilamente de los 62.000, 63.000. No hablemos de recorte por una decisión del jefe de gabinete que está teniendo una urgencia, pero que no saca plata a las universidades. Sacar plata a las universidades hubiera sido reducir el presupuesto A ver, universitario. sí, Pablo.
Es bueno aclararlo, le preguntábamos a Lino si te cortaron o no te cortaron, él dijo no, tengo más presupuesto. Pero claro, por eso. Está instalado el tema de un recorte. Yo creo que la universidad tendría que tener como una tarifa social. No podemos discutir que haya o no haya luz en las escuelas y en las universidades, me parece que ese es por otro lado. Así como en todos lados apareció corrupción, ahora en fabricaciones militares, en el RENAR, en el Senado, en todos lados que tocas PAMI hay que hacer una auditoría. En tu área, más allá de lo que planteaba Johnny, de algunos sueldos exponenciales o de algunas universidades que fueron utilizadas con recursos y después hacían proyectos cinematográficos o cosas así, ¿encontraste también corrupción dentro del área educativa? ¿Te puedo completar algo de lo que dijiste al principio? Yo voy a terminar el año con más universidades de las que recibí, con lo cual imposible que haya recorte. Esto lo quiero decir. Estamos, la Universidad de San Isidro no existía el año pasado, se votó la ley el año pasado, la estamos creando y la creamos y está entrando en funcionamiento. La Universidad de Almirante Brown no existía el año pasado, la estamos creando y está entrando en funcionamiento. La Universidad de Comechingones está entrando en funcionamiento. 3 universidades nuevas. Estamos financiando, con lo cual no hay ningún recorte. Lo que digo es, fijémonos bien lo que decimos, porque si no después generamos debates que son artificiales, que es lo que dije yo, se está queriendo crear una crisis donde no la hay. Vamos al otro tema. Yo no voy a hablar de corrupción, repito, cuando yo tuve que hacer denuncia de corrupción, fui a la justicia, se removieron funcionarios con Skanska, no tengo ningún problema. Creo que hay que hacerlo. Yo lo que te puedo decir es que hubo mucha ineficiencia. Te doy 2 ejemplos que tienen que ver con los programas de computación, de computadoras, Conectar Igualdad. Todas las reparaciones del país de computadoras se hacían en un solo lugar. De Jujuy, La Quiaca, de Ushuaia, todas venían a repararse acá a Capital Federal. Se rompía una en Jujuy y venía acá. 6 meses tardaban. No, eso no sé si es corrupción, no lo puedo decir porque no tengo información. Lo que sí te digo es que es una ineficiencia que se terminó. Estamos creando centros en cada una de las provincias, porque además eso genera capacidad local. Olvídate de si el mejor reparador del mundo está en la ciudad. El flete y la demora hace que el pibe pierda la computadora durante el año. Licitamos, en realidad recibimos una licitación en proceso de 200.000 computadoras. Se abre la licitación, precio promedio más bajo, $520. Musimundo estaba a menos de $500. Dijimos, muy alto el precio. Nosotros comprábamos 200.000, esperás alguna economía de escala, es decir, un precio por volumen más bajo. Dijimos, no compramos ninguna. Terminaron bajando $100 cada computadora. O sea, $20 millones menos pagamos del precio que se pagaba. Del precio que se pagaba antes. ¿Está? Entonces, yo no voy a hablar de corrupción, voy a hablar de ineficiencia. ¿Denuncias? Vamos a plantear el tema. Queremos que se vea el tema, porque obviamente denuncia, si logramos bajar el precio. No, eso no es un delito. Hay que ver el precio que se pagó antes, por qué se pagó. Claro. Un minuto, porque acá tenemos, ¿cuántos profesores de facultad hay acá? ¿Usted, Camporongo, Brancatelli, vos también? Sí. ¿Vos dónde das, Brancatelli? Universidad de Lomas. ¿Y el Hubo señor? un fuerte ajuste. Universidad de Buenos Aires, Universidad. ¿Vos también das clase? Sí, 16 años en la UBA, en la carrera de comunicación, en la misma cátedra de la señora Rosario Lufrano, que también era profesora allí. Somos por lo menos 4 docentes universitarios aquí presentes. La Universidad de Lomas, Yo soy docente con Carlos Campolongo damos clases, yo como adjunto de una de las cátedras. De hecho, uno de los profesores lo apartaron porque no había presupuesto, un recorte presupuestario importantísimo, más allá de no solo que no incrementaron el presupuesto anual de la universidad, sino que además hubo un recorte. 32% aumentó el presupuesto. Bueno, no llegó entonces todavía, tendrá que llegar eso. Digamos la verdad del asunto, porque yo comparto, sí se separaron docentes mal, sin avisarle. Pero quiero en esto ser equilibrado. En la gestión anterior, en muchas, no digo en todas, las universidades públicas, se trabajó como en un comité radical o una unidad básica. ¿Se entiende? Clientelismo. En otras no. No generalicemos y creo que tienen que tener auditoría. Ahora, en Lomas concretamente, se les había agotado el presupuesto el año pasado, no este año. Quiero aclarar algo, pero aparte, pero muy importante. Esto no significa que después no tenga críticas pero para aparte, ustedes. repito, si le debemos la educación. a la Universidad de Lomas de Zamora no se le debe plata, y repito, nosotros el envío del recurso que teníamos presupuestado lo estamos mandando, y ahora con el ajuste de sueldos que hemos aumentado el 31% para todos los... Sí, pero en todo el año. Perdón. 3 cuotas. Lo que quiero decir es esto. Cualquier decisión de apartar gente es autónoma de la universidad, no tiene nada que ver el gobierno, esto es lo que quería aclarar. O sea, nosotros no echamos a nadie de la universidad porque no le alcanza el dinero, es lógico que... Pero es que si no alcanza el dinero hizo mal el presupuesto, porque nosotros el presupuesto que nos dio el Congreso, que nos votó el Congreso, lo estamos enviando a las universidades. De hecho, y te digo algo, Diego, y lo planteé en el Senado cuando me llamaron para hablar de universidades,
se votó en el Congreso que algunas universidades tengan un aumento del 76%, como es la Universidad de San Martín, cuando otras, como la de Lomas, tienen el 32%. Sí. O sea, hubo una discrecionalidad en el Senado y en Cámara de Diputados que nosotros tenemos que respetar porque respetamos la ley. Sí, Mariano. Ministro, retomando este tema, la expresidenta Cristina Kirchner había dispuesto en el turno presidencial, o hace 2 turnos presidenciales, que se iba a gastar el 6,47% del PBI en educación. Ahora, según cifras que existen dando vueltas en el Estado, hay 12.000 agentes contratados por lo que se llama contrato de asistencia técnica en universidades, que son empleados que cobran por la universidad, pero que trabajan en el Ministerio de Salud, en la ANSES, en el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, son empleados de ministerios que están contratados por la universidad. Pregunto, 12.000 implica que si hay sueldos promedio de 10.000 pesos, para que la gente tenga una idea, son 120 millones por mes, 1.440 millones por año, o más por si se cuenta el aguinaldo, para estos sueldos, mientras que los docentes están reclamando aumento de sueldo. ¿Cómo se va a solucionar este problema? Bueno, nosotros, esto lo llevó adelante todo este trabajo, el Ministerio de Modernización de Andrés Ibarra. Hemos terminado todos esos contratos al 31 de marzo, justamente porque creíamos que había que revisar todo. Tiene 2 problemas. El primero es, obviamente es un contrato precario, que no le da al trabajador ninguna garantía de nada. Entonces, la verdad que no es una buena forma de contratar, hacerlo a través de terceros para que trabajen en el Estado. Y se usaba. Para evitar los mecanismos de control, se contrataba vía la universidad. Y segundo, que no siempre estaba claro para qué función estaban esos contratos. Por lo tanto, por esas 2 razones es que se decidió revisar todos esos convenios, se dieron de baja y se están analizando uno por uno, y el ministerio que lo necesite lo vuelve a contratar, pero además estamos contratando no vía la universidad, sino contratando como se debe contratar. Sí, ¿es posible que usted tenga, Messi se lo discutiría, el mejor trabajo del mundo, lo que le da además la mayor cantidad de obligaciones? Se le discuto a Messi a muerte. Seguramente es así. Para él seguramente no, pero para mí digo... Bueno, lo que uno aprende cuando es docente es que se enseña con el ejemplo. Que uno puede decir muchas cosas, pero si no da el ejemplo, es raro para cualquier alumno, para cualquier educando. Hace mucho tiempo que hay mucha gente que sostiene que los funcionarios públicos deberían mandar sus hijos a la escuela pública. Que los funcionarios públicos deberían atenderse en la salud pública. Y eso no ha pasado en muchos gobiernos, ni en el anterior, y tal vez no pase en este ni en el que está por venir. ¿No habría que legalizarlo esto? Es decir, que aquellas personas que tienen responsabilidad pública den el ejemplo, enseñen con el ejemplo, y que sus hijos, en general, y ellos mismos si puedan, estén en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos a pie. 2 cosas, Carlos. La primera es, yo no, creo que no. Esta es una opinión personal, pero la sostengo en 2 razones. La primera es, nosotros tenemos que trabajar por la educación. Yo tengo que trabajar por la educación pública, porque la única manera de garantizarle a mis hijos que tengan un mejor futuro no es que vayan ellos a una buena escuela, sino que todas las escuelas de mi país sean buenas. Exacto. Porque la sociedad de mis hijos va a ser mejor o peor de acuerdo al nivel de la educación estatal. Los mejores secundarios de Buenos Aires son los públicos. Son los públicos, por eso. Y este es otro mito, porque yo creo que, porque vos ahí dejaste entrever que no, y por eso quería corregirte. La segunda cosa es esto. Hay un mito de que la educación privada es mejor. Yo no elegí la educación privada porque fuera mejor. Elegí la educación privada porque creo en la educación pública, estatal y laica. Y yo quiero que mis hijos tengan una educación religiosa. Entonces los mandamos con mi mujer a una escuela religiosa católica. Ahora, no sigamos creyendo que la mejor educación es la privada. La mejor educación es, y te diría en términos generales, si vos vas, las mejores escuelas son las estatales. ¿Y sabés qué es lo que pasa? Que estamos indirectamente generamos este inconsciente colectivo, diría Charly García, de que la educación estatal es peor cuando en realidad no lo es. Y entonces los padres, a mí el caso que más me chocó, no sé si se acuerdan, un cartonero encontró $50.000 en un basural. Le preguntaron qué va a hacer, voy a mandar a mis hijos a una escuela privada. Vivía en una casa de cartón. Y dijo, esta plata la invierto para ir a mis hijos a una escuela privada. Hay un sistema que le había vendido que es mejor que lo que tenía. Nosotros tenemos que informar. Y para eso creo que pasa por el tema de los días de paro, ¿no? Claro, sí, bueno, entonces, a eso vamos cuando nosotros percibe la contradicción, ¿no? Que usted es ministro de Educación de la Nación, vela por la red pública, cree que la educación pública es mejor que la privada, pero manda a sus hijos a una escuela privada. Pero porque yo creo que para mis hijos, por la elección que yo tengo... Por la elección religiosa. Claro, por una cuestión de que quiero tener una educación religiosa, la mejor opción para mí
pero no quiere decir que sea para todos, es ese colegio. A ver si, Liliana. Hay uno de los problemas que siempre que se hacen los exámenes de PISA, las evaluaciones PISA, nos ubican bastante mal, sobre todo en el tema de las ciencias duras, matemáticas. Que son preguntas cortas, chicos, no sé bueno, no matemática, física, etcétera. ¿Qué se va a hacer para mejorar ese tema? Y segundo, ¿cómo hacer hoy para que esos chicos, la pregunta que hacía Santiago, esos chicos que dejan el secundario porque no le encuentran sentido, sigan hoy? Primera parte, nosotros estamos trabajando directamente en el tema de formación continua. ¿Cuál es el problema, Liliana? Los docentes de hoy salen de este sistema, son docentes, exalumnos de un sistema que no les enseñó matemática y ciencia, con lo cual a ellos mismos se les dificulta, por lo tanto también es mucho más difícil enseñarle a alguien algo que vos no entendés bien. Y lo que encontramos cuando evaluamos docentes en la capital es que ellos no tienen profundo conocimiento de matemática y ciencia. Entonces estamos trabajando en lo que es la formación continua, es decir, la formación que tienen todo el tiempo los docentes, la capacitación de todos los meses para que se mejore eso. Por el otro lado, y esto me parece que es importante, Fines atendía a esa población. Sí. Nosotros queremos que Fines siga y va a seguir, pero sí también queremos que sea un Fines que tenga realmente un control de que la calidad que reciben todos los que van a Fines, los más de 700.000 que ya pasaron por Fines, que repito es un gran programa, tengan un título realmente valedero y no que se hayan recibido sin comprender textos. Sí, a ver, Camporón, algo para cerrar, tengo que cerrar el tema. La calidad educativa la acaba de nombrar usted. En octubre va a haber una gran prueba de aprender, ¿cierto? Cambian la metodología, pero tengo mis dudas si en la Argentina se están discutiendo los contenidos. Anexo, ¿quiénes son? ¿Con quién conversa usted, referentes argentinos de la educación? A ver, primero, por un lado, cambiamos el contenido, sí y no. Le estamos poniendo... en la metodología, no el contenido. Lo que estamos tratando, sí, pero estamos cambiando también cuál es el objetivo. En vez de ver tanto... El llegar a determinados conocimientos e información, estamos yendo a competencias, habilidades, a las cosas que los chicos saben hacer. Porque hoy, más que buscar conocer la capital de los países, tenés que saber cómo manejar herramientas que te puedan ayudar a vos mismo conocer, llegar a ese conocimiento. Entonces, tenemos que generar habilidades y competencias en los chicos. Ahora, ¿con quiénes converso? Yo creo que la Argentina tiene una enorme cantidad y pluralidad de gente que ha trabajado mucho en educación. Converso con exministros, lo hacía también en la ciudad, tengo una reunión mensual con expertos como, bueno, algunos que ya están trabajando conmigo, como Elena Duro, pero... con Emilio Tenti, con Naradowski, Guillermo Jaime Echeverry, por ejemplo, con el otro día estuve en la Academia de Ciencias con el profesor Salonia, con el Pedro Barcia, Katy Nosiglia de la UBA, trabajamos con ella también bastante, Claudia Romero de la Universidad de Tela, Elena Duro, Cecilia Veleda, Florencia Mesara, que se sumaron al equipo, que surgían de ese equipo, Juan José Liach, un exministro también que tiene mucho conocimiento de la parte económica y financiera del sistema. Bueno, me estoy olvidando a un montón de gente que le pido disculpas, pero creo que hay mucho para hacer. Y yo creo realmente que no tengo las respuestas. Por eso, en esta búsqueda de consenso, también con los que hablo mucho, y quería terminar con esto, es con los otros ministros. Es decir, hay algo que pasó, y esto lo digo no por soberbia, pero creo que fue muy importante, que fue el acuerdo que firmamos los 25 ministros, los 24 de provincias y el de Nación, que se firmó en Purmamarca, que fue un acuerdo de fijar política de largo plazo en la educación. No se hacía esto, no se había hecho con una mirada de tan largo plazo. Y me parece que el único que lo menciona permanentemente es el presidente porque realmente creo que valora este tipo de búsquedas. Pero creo que hay que hablar más con las provincias y es lo que estoy tratando de hacer. Por eso el Consejo Federal tampoco se hace más en la capital federal. Lo hicimos en La Rioja, en Jujuy, en Santa Fe, en La Plata, para realmente federalizar, entender que es un sistema federal y lo tenemos que trabajar con las provincias. Muchas gracias, ministro, por haber estado. Gracias a vos, Santiago. Muchísimos más invitados. Gracias, María Eugenia. Un gusto conocerla. Muchísimas gracias. ¿Todo bien algo para agregar o no? No. Vamos a...